bienvenidos a este video en el que vamos a ver un repaso del teorema de Pitágoras. Primero que nada, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, y para entenderlo un poco mejor vamos a tener que repasar cuál es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos de 90 grados y los otros dos agudos. Enfrente a este ángulo de 90 grados siempre nos vamos a encontrar con el lado más largo, al que se llama hipotenusa, y lo vamos a identificar siempre con una letra C. Y a los otros dos lados, indistintamente, los llamamos cateto A y cateto B. Con esto en mente, acá tenemos otro ejemplo de un triángulo rectángulo. Siempre identificamos el ángulo de 90. El lado que está enfrentado a este ángulo va a ser siempre la hipotenusa, que la identificamos con una letra C. Y a los otros dos los llamamos cateto A y cateto B. No importa cuál llamamos cateto A y a cuál cateto B. Acá tenemos otro ejemplo para que vean que no siempre los dos catetos son iguales. Entonces siempre identificamos el ángulo. El lado que está enfrentado sí o sí es la hipotenusa, y a los otros dos lados cateto A y cateto B. Un ejemplo más. Identificamos la hipotenusa y a los otros dos lados son siempre los catetos. Bueno, vamos de lleno a lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? Como veníamos identificando los lados, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo con su hipotenusa de 5 centímetros y dos catetos de 3 y 4 centímetros. Identificamos la hipotenusa, la llamamos C, y a los catetos A y B. Entonces, escribimos el teorema que dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, y vamos a reemplazar estos valores para ver si se verifica el teorema. Entonces, C vale 5 centímetros, por lo tanto 5 al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es el cateto A, más 4 al cuadrado, que es el cateto B. Ahora resolvemos cada una de las potencias primero. 5 al cuadrado es 25, va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Resolvemos la suma del segundo término y vemos que se verifica perfectamente el teorema. Nos da 25 igual a 25. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a aplicar el teorema, en el que no vamos a conocer uno de los tres lados, entonces vamos a utilizar el teorema para encontrarlo. Tenemos un triángulo rectángulo del que conocemos sus dos catetos A y B, que valen 5 y 6 centímetros, y no conocemos la hipotenusa. Entonces, escribimos el teorema, C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, y reemplazamos los datos que sí tenemos, que son los datos de los catetos. Entonces, C al cuadrado no conocemos, lo escribimos tal cual, y después reemplazamos los datos de los lados. Nos va a quedar 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Al igual que en el ejemplo anterior, resolvemos las potencias primero. Entonces nos va a quedar que C al cuadrado va a ser igual a 36 más 25. Resolvemos esta suma primero que nada. Nos queda C al cuadrado igual a 61. Y ahora ese 2 que está como potencia pasa como raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar que la hipotenusa, o el lado que llamamos C, va a ser igual a la raíz cuadrada de 61. Con ayuda de la calculadora nos va a quedar que C va a ser igual a 7,81. Y así es como encontramos el valor de la hipotenusa. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que sí conocemos el valor de la hipotenusa C. En este caso es de 10 centímetros. Y no conocemos el valor de uno de los catetos. Tenemos el valor del cateto B, que es de 8 centímetros, y el cateto A lo tenemos como incógnito.
Entonces, escribimos primero el teorema como siempre, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, y tenemos que despejar nuestra incógnita, que es a. Entonces, este b al cuadrado va a pasar al primer término restando con el signo contrario. Entonces nos va a quedar c al cuadrado menos b al cuadrado igual a al cuadrado. Ahora podemos reemplazar los datos que tenemos porque tenemos despejada la incógnita. Entonces, vamos a decir que 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado va a ser igual a nuestra incógnita, que es el cateto a al cuadrado. Resolvemos las potencias como siempre. Nos va a quedar que 100 menos 64 va a ser igual a al cuadrado. Resolvemos primero que nada la resta. Nos va a quedar que 36 es igual a al cuadrado. Y de nuevo ese 2 que está como potencia pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda que la raíz cuadrada de 36 va a ser igual al valor de nuestra incógnita, que es el cateto a. Entonces vamos a tener que 6 va a ser igual al valor de nuestro cateto a.